Estoy desarrollando un trastorno que se llama síndrome de quemado en el trabajo o solamente llevo una mala época. Quédate, te explico cómo diferenciar la salud de la enfermedad. Saludos a todos, mi nombre es Raúl Campagno, psicólogo general sanitario, máster en la intervención de la ansiedad y el estrés y técnico superior en prevención de riesgos laborales con 3 especialidades. Esto es el Psicopodcaster. Bien, jueves 4 de noviembre, empezamos ya con el capítulo 20 de la temporada 1 del Psicopodcaster. Hoy terminamos la nota técnica de prevención 704, síndrome de estar quemado en el trabajo o síndrome de burnout, definición y proceso de generación. ¿Vale? El autor decíamos que era Manuel Fidalgo Vega, para mí uno de los mejores autores a la hora de redactar notas técnicas de prevención de riesgos psicosociales. Y es uno de los mejores porque se nota muchísimo cuando quien redacta las notas técnicas de prevención, pues además de psicólogo, es técnico superior en prevención de riesgos laborales y se ha dedicado a ello. Bueno, pues vamos con las fases. En las fases del proceso de burnout. Como podéis entender, el síndrome de quemarse en el trabajo no es algo que ocurra de forma súbita. Uno no se quema, no es una combustión espontánea, vamos a utilizar ese ejemplo, sino que requiere unas fases y un proceso. El cuadro de por sí, dado que avisa con tiempo, sería el ideal para realizar una prevención de riesgos laborales eficaz, pero se juntan varias cosas. Los trabajadores no suelen disponer de información válida de este trastorno. Además suele estar bastante sumido en el imaginario colectivo que eso de que nuestro trabajo nos queme es hasta cierto punto normal. Lo veremos al final del podcast. Por lo que no lo identifican, no identifican los síntomas. Por otro lado, se evalúa poco o muy poco en vigilancia de la salud. Antes de que se me olvide, os dejo en las descripciones del vídeo y de los podcasts, de los psicopodcasts, los enlaces a todos los artículos, instituciones, recursos gratuitos, en resumen un montón de información de primera mano. En unas redes sociales las descripciones van a ser más extensas, en otras más breves, según lo que limite la plataforma, como por ejemplo YouTube, iVoox, Spotify, Facebook, Twitter. Pero ya sabéis que si los psicopodcasts publico martes y jueves, los guiones los subo los miércoles y los viernes a LinkedIn. Y ahí, al final de cada guión, encontráis todos los enlaces de interés que he usado para la confección de estos guiones. Y los tenéis en PDF, los podéis descargar y tendréis activos los enlaces. Sobre el síndrome de quemarse en el trabajo, en este caso os dejo un estudio que se llama Síndrome de Burnout y factores sociodemográficos organizativos en profesionales de la salud, en hospitales del Callejón de Concuchos, Ancash, Perú, de 2012. Y os lo traigo porque es un estudio que está muy bien planteado. Podéis ver de forma aplicada todo lo visto en los capítulos del Psicopodcaster 12, 14 y 18 de la temporada 1 y es una forma de ver los resultados de un estudio más allá de lo que yo os estoy proporcionando, que es solamente teoría. Volvemos a la nota técnica prevención 704. ¿Qué nos dice? Consideraríamos que el síndrome de quemarse tiene 5 fases. Desde el principio he pensado que la forma mejor de describir este proceso es a través de una espiral. Por eso en la portada del psicopodcast de hoy y en el guión he preparado una espiral del síndrome de burnout o síndrome de quemarse en el trabajo. Siguiendo el sentido de las agujas del reloj y empezando por la fase de entusiasmo, ahora las vamos a describir todas, se puede llegar al centro de la espiral, que sería el desarrollo del síndrome de quemarse en el trabajo. El camino de vuelta, salir de esa espiral, no es nada sencillo. Como hemos comentado en los programas anteriores, requiere terapia, no siempre se soluciona y en determinados casos puede generar incapacidad laboral. Como ejemplo de esto último que acabo de decir, os dejo un enlace a una noticia de una sentencia curiosa, ahora la leeréis, sobre incapacidad permanente absoluta que se le concedió a una matrona que tenía plaza de interina en el Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria, para que lo podáis ver. La noticia se titula así: La justicia reconoce el síndrome de quemado como accidente laboral. A propósito de esto, dejo una duda en el aire para los próximos psicopodcasts. Los que seáis profesionales de PRL, pues ya lo sabréis todos. Pero para los demás, pregunto,
¿Por qué el síndrome de quemarse en el trabajo, cuando termina en juicio, se le puede conceder la categoría de accidente laboral y no de enfermedad profesional? Pues es muy buena pregunta. Doy una pincelada nada más. De entrada, para que una enfermedad se considere profesional, ya debe estar contenida en el cuadro de enfermedades profesionales, el CEP. Por el contrario, si no está contenida todavía en el CEP, ¿vale?, en el cuadro de enfermedades profesionales, y sí se puede demostrar una relación directa, unívoca e inequívoca con el trabajo, pasa a ser considerado accidente de trabajo. Actualmente en España no hay ningún trastorno mental derivado de la exposición, vamos a decirlo genéricamente, al estrés que sea enfermedad profesional. Ni tampoco vamos a encontrar ningún real decreto sobre riesgos psicosociales en los próximos años o décadas. Pero bueno, ya hablaremos de esto. De momento, también os dejo el enlace, por si lo queréis consultar, el cuadro de enfermedades profesionales, repletito de recursos y de acceso a documentación pues de primera mano. Pues vamos con nuestras fases. Lo de la espiral no aparece en la nota técnica de prevención, pero a mí me ha parecido un elemento bastante pedagógico. Esta espiral, algunos la comparan con una relación de pareja que termina en separación, y esto os lo digo no para hablar de relaciones de pareja, sino para que se nos quede mejor en la memoria. Fase inicial. La persona llega al trabajo, a veces nuevo puesto o nuevo trabajo, lleno de ganas, de entusiasmo, de energía y de ideas, y en fin, ¿qué importa alargar un poco la jornada o incluso todo lo necesario si mis pacientes, alumnos, clientes, usuarios me necesitan? Para eso estoy aquí, ¿no? Bien, fase de estancamiento. A ver si todo esto no va a ser tan bonito. Y a ver, que un día me puedo quedar puntualmente, pero que si me quedo, que es que al día siguiente estoy destrozado y yo no rindo, también tengo familia, amigos y vida propia. Y se empieza a percibir que la relación entre el esfuerzo y la recompensa pues no está equilibrada. Quizás tengo que echar más horas porque no hay personal suficiente o porque esto no está bien organizado como parecía, etcétera. Bien, aparece el estrés como desequilibrio percibido, real o no, si es percibido basta, entre las demandas y los recursos. Como los profesionales que un día entraron con entusiasmo y con ideas no son personas que si les pinchas no les sale sangre, es decir, tienen sentimientos, no se marchan a casa dejando toneladas de demandas o de trabajo por cubrir ahí a sus compañeros que aún están en ello. O al menos no se marchan como si tal cosa. Van dándose cuenta de que no pueden dar una solución y surge lo que decíamos que es el sentimiento de ineficacia. Y las siguientes conclusiones. Si es que aunque me quede todos los días 24 horas, el trabajo no va a salir adelante. Nos vamos adentrando poquito a poquito en esa espiral del síndrome de quemarse en el trabajo. Fase de frustración. Tenía yo un paciente que decía: la frustración es un bicho muy malo, no se mata con piedra ni palo. Bueno, cuando uno empieza a sentir que ya le falla la moral, que todo aquello que quiso ha pasado como el refrán, aquello de cuidado con lo que deseas, no sea que se te conceda, y que las cosas ya empiezan a molestar, a irritar, el trabajo deja de tener sentido para esa persona, todo es demasiado, parece como que te lo han hecho adrede, se generan conflictos, aparecen los problemas de salud relacionados con el estrés, montones de ellos. Dos pinceladas: se duerme mal, se tienen problemas digestivos, vamos todo el día con el sistema cardiovascular pasado de vueltas, el exceso de cortisol que hace muchísimo daño, la ansiedad que también llega. El próximo martes subiré un psicopodcast, el 21 de esta primera temporada, en el que matizaremos la diferencia entre ansiedad y estrés y hablaremos un poquito de los trastornos de ansiedad. En resumen de esta fase, aparecen problemas emocionales, fisiológicos y conductuales. ¿Qué pasa cuando todo esto pasa? Fase de apatía. Pues que las personas tienden a defenderse, y no se defienden a puñetazos, es una defensa más pasiva.
empiezan a pasar, son cambios de conducta y de actitud. ¿Habéis tropezado alguna vez con un profesional de esos que te saludan hasta con desgana, que te preguntan con desgana, que son distantes, automáticos, robóticos y a veces hasta se ríen? Aquí una palabra clave es la de cinismo, de que tú no sepas algo que para ellos es evidente, pero que por lo contrario también les ha costado 20 o 30 años de estudio y 2 décadas de experiencia llegar a aprender. En otros podcasts anteriores hablábamos de que esto se parecía mucho a una definición contenida en la UNE ISO 10075 sobre carga mental, que era la de saturación mental, como estado de rechazo nervioso y fuertemente emocional de una tarea o situación repetitiva durante la que se tiene la sensación de no avanzar o no llegar a nada, ¿vale? Esta definición, además de la citada UNE ISO, también la tenéis y la vais a encontrar en la nota técnica de prevención 544 sobre estimación de la carga mental, ¿vale? El método NASA-TLX. NASA, efectivamente, es lo que estáis pensando. Ya sabéis dónde están los enlaces, en las descripciones, en los guiones, etc. Fase de quemado. Finalmente, la persona ya colapsa emocional y mentalmente, con las gravísimas consecuencias que puede llegar a tener el estrés sostenido en el tiempo. Y tiene varias opciones: dejar el trabajo completamente, y no me refiero a la empresa, sino a la profesión completa, o entrar en ciclos de frustración, insatisfacción, el resto de su vida profesional. Ponerse en terapia también es otra opción, y ver qué se puede rescatar y qué no. A veces tienen que afrontar auténticas elaboraciones del duelo, por la pérdida de toda su profesión y muchas veces identidad personal. Hay personas que llegan a consulta deshechas porque toda su vocación y carrera y desarrollo profesional les ha llegado a producir una verdadera aversión absoluta a su trabajo de la que ya no se recuperan. Así que no os quedéis con aquello de mi trabajo me quema a lo normal. No, lo normal no es quemarse. Los riesgos psicosociales han de ser evaluados y en caso de que se produzca el daño, debe ser tratado y a veces termina en los juzgados porque la capacidad de una persona para desarrollar su profesión ha quedado completamente destruida. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Raúl Campagno, psicólogo general sanitario, máster en la intervención de la ansiedad y el estrés, técnico superior en prevención de riesgos laborales con 3 especialidades. Y recuerda 2 cosas: prevenir es vivir, que estudies, lees, investigues, aprendas, escuches podcasts de psicología, como por ejemplo el Psicopodcaster, que vayas a terapia si lo necesitas, porque la psicología no solamente es la ciencia que estudia el comportamiento, también es la ciencia que estudia la felicidad.